Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 21, la cual la encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, y es por todos conocidos. Pues es Elías contra los 450 de Baal. Y dice así, de la siguiente manera. Pasado muchos días vino Dabar, palabra de Yudhei Bajei a Eliyahu. Eliyahu es la palabra hebrea para decir Elías. En el tercer Shana año, diciendo, ve, muéstrate a Ahab. Ahab lo han traducido en las Biblias suyas como Acab. Muéstrate a Ahab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Eliyahu a mostrarse a Ahab, y el hambre era grave en Shonrón, Samaria. Y Ahab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yud-Hei-Baj-Hei. En contexto, sabemos que Ahab, había pecado gravemente contra el Eterno. Recuerde que estamos hablando de las 10 tribus de Israel, las cuales estaban en el reino del norte. Ellos habían colocado dos becerros, se habían vuelto a la idolatría. No solamente abandonaron al Todopoderoso, sino que abandonaron sus caminos, sus mandamientos. Y en el reino del norte habían hombres como Abdías, los cuales aún temían al Eterno, o sea que guardaban sus mandamientos, caminaban en el camino del Todopoderoso. Dice el versículo 4, porque cuando Izebel destruía a los profetas de Yuhei Bajei, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Aquí vemos cómo hombres del Todopoderoso, hombres que son fieles al Todopoderoso, estuvieron sosteniéndose con pan y agua. Recuerde que la palabra profeta en la Biblia no significa lo mismo que para los creyentes hoy en día. Un profeta en la Biblia es aquel que es vocero. De hecho, la palabra profeta traduce vocero. Es un vocero de la palabra del Eterno. Lamentablemente, hoy por hoy, los que se autodenominan profeta se están convirtiendo en adivinos. Vemos cada rato en las redes sociales que vaticinan cosas futuras, pero en ningún momento enseñan la palabra del Eterno. Si el Eterno pudiera decirnos cómo los ve, seguramente los vería como mentirosos y hasta como brujos. Recordemos cómo Acab era un hombre que le faltaba carácter y quien mandaba realmente en su casa era Izebel. Y hoy sabemos que esta palabra Izebel la han traducido como Jezabel, para que estemos en contexto. Versículo 5. Ahab dijo a Abdías, vayamos por toda la tierra y todos los manantiales de aguas y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin animales. Y dividieron entre sí la tierra para recorrerla. Ahab
fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Eliyahu, Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi maestro Eliyahu, Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Eliyahu. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que me entregues a tu siervo en manos de Ahab para que me mate? Recordemos que Ahab había buscado a Elías por cielo y tierra, y todo el mundo le había dicho que no había visto a Elías. Aquí vemos la razón por la cual temió Abdías o Vayahu en hebreo. Él tuvo temor de que se iba con la noticia al rey, después Elías no apareciese, y por lo tanto estaría entregándolo en manos de su amo. Por eso le dice: ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Ahab para que me maten? Versículo 10. Vive Yuhei Bajei. Recordemos que esta expresión, vive Yuhei Bajei, es un juramento. Vive Yuhei Bajei tu Elohim, que no ha habido nación ni reino a donde mi amo no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Eliyahu. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Rúa, el poder de lo alto, de Yud-Hei Ba-Hei, encontramos una expresión en hebreo que dice Yisakat, que significa te llevará. Y aquí vamos a hacer una pausa muy importante. Sabemos que Elías fue tomado en un carro de fuego, pero la mayoría de creyentes asumen que solamente sucedió esa vez. Pero ¿qué nos está diciendo aquí la escritura? Mire que a día le está diciendo Elías: yo puedo ir con la noticia a donde el rey Acab, pero puede acontecer que venga el poder de lo alto del Eterno y te lleve. Eso nos indica que todo el reino del norte sabía que más de una vez el poder de lo alto había tomado a Elías de un lugar y lo había llevado a otro. Lo voy a repetir para que quede bien claro. Todos sabemos que vino un carro de fuego y tomó a Elías, pero muchos creen que eso solo sucedió esa vez. El versículo 12 nos está contando que tomar a Elías y llevarlo de un lugar y ponerlo en otro lugar ya había acontecido anteriormente, porque así lo está diciendo Abdías. Acontecerá que yo me voy y en ese momento viene el Rúa de Yud-Hei Bajei y te yisacad, te lleve, te tome a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las noticias a Ahab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Yud-Hei Bajei desde su adolescencia. ¿Se fijan? Había sucedido más de una vez que el poder del Todopoderoso había tomado a Elías de un lugar y lo había llevado a otro. Nunca se lo llevó para el cielo, como piensa la mayoría de creyentes, porque el Evangelio nos aclara: carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Elías era tomado y puesto en otro lugar en la tierra. Y para confirmarlo, el Evangelio nos aclara: el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores lo dijo:
En el libro de Juan, capítulo 3, dice claramente, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Eso nos deja claro que ni Elías, ni tampoco un hombre grande que caminó con el Eterno están en el cielo. Te dejo de tarea para que en los comentarios me diga quién fue ese segundo hombre que caminó con el Eterno y que muchos piensan que está en los cielos. Entonces, Abdías sabía y todo el pueblo del reino del norte, de las 10 tribus de Israel, conocían la comunión que había entre Elías y el Todopoderoso. Tan así que más de una vez el Rúa de Yuhei Bajei había tomado a Elías de un lugar y lo había puesto en otro lugar. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi amo lo que hice? Cuando Isabel mataba a los Nevin, a los profetas de Yudhei Bajei, que escondí a 100 varones de los profetas de Yudhei Bajei, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Eliyahu, para que él me mate. Y le dijo Eliyahu, vive Yudhei Bajei. Recuerde, esta expresión es un juramento. Vive Yudhei Bajei Esbaot, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdía fue a encontrarse con Ahab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Eliyahu. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Bastante curioso. Elías, un hombre del Eterno, un vocero de su palabra. Acab, un hombre que se había apartado del camino del Eterno, de sus mandamientos, idólatra, le dice a Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Como decimos en Colombia, un burro hablando de orejas. Versículo 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Recuerda que esta expresión, la casa de tu padre, no está hablando del papá literalmente, sino de su religión. Recuerde cuando el Todopoderoso le dijo a Abraham, vete de Ur y de la casa de tu padre, le estaba diciendo, váyase no solamente de la tierra, sino que apártese de la religión que estabas profesando. Aquí le está diciendo Elías, tú eres el que turbas a Israel, porque lo haces con tu proceder y con tu nueva religión. Y lo confirma seguidamente. Dice, al abandonar los misbot, los mandamientos de Yud Hei Vav Hei. Cuando nosotros abandonamos los mandamientos del Eterno, estamos construyendo una religión. Y eso es lo que ha pasado hoy, lamentablemente. Muchas iglesias enseñan que los mandamientos están abolidos, que el Shabbat o el sábado es para los judíos y los judaizantes, que ahora puedes comer de todo. ¿Qué hicieron? Se apartaron de los mandamientos del Eterno y crearon su propia religión. Así, dentro de su propia religión, hablen del Mesías y del Eterno. Continuemos. Al abandonar los mandamientos de Yud-Hei Bajei y siguiendo a los Baales, recuerde que la palabra Baal significa señor, entonces siguiendo a sus señores. Envía ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmel, lo que han traducido como Carmel, y los 450 profetas de Baal y las 450 profetisas de Asheram que comen de la mesa de Isabel.
Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Y aquí encontramos una palabra hebrea que dice poshin, cojearán. En algunas Biblias traducirán divagarán, darán vueltas, pero el texto dice ¿hasta cuándo cojearán? ¿Qué es cojear en la mentalidad hebrea? Es estar en un lado y después en otro y no definirse completamente. Caminar mal, porque los mandamientos es el camino de Dios. Cuando tú cojeas bíblicamente y simbólicamente es que guardas unos mandamientos sí y otros no. Ahí estás cojeando en el camino del Eterno. Y eso estaba pasando con las 10 tribus del norte. Dice, ¿hasta cuándo cojearán ustedes entre dos pensamientos? Si Yud-Hei Baj-Hei es Elohim, seguirle. Y si lo es Baal, vaya en pos de Baal, váyanse con él. Pero defínanse, no puedes tener un pie aquí y otro pie en el otro lado. Y el pueblo no respondió palabra. Versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Yud-Hei Baj-Hei. Recuerde, profeta es vocero. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Uno contra 450. Como lo dijo un maestro, la mayoría no siempre tienen la razón. Por eso, cuando tú ves esas mega iglesias y una iglesia pequeña, puede ser que la iglesia pequeña y humilde camine rectamente en el camino del Eterno que esas grandes mega iglesias. Generalmente en la Biblia, la mayoría no tienen la razón. Y aquí lo estamos viendo. Había 450 voceros de Baal y un vocero de el Eterno. ¿Cuál estaba caminando rectamente? Versículo 23. Dénsenos dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Yud-Hei Baj-Hei. Y el Elohim que respondiere por medio de fuego, ese sea Elohim. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Por fin respondió el pueblo, antes no habían dicho nada. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son mayoría, e invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se rasgaban con cuchillos y con espadas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la minjá. Sabemos que la minjá se ofrecía aproximadamente a las 3 de la tarde. La minjá es la ofrenda vegetal. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiere, ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él preparó el altar, y él reparó
el altar de Yud-Heh-Vah-Heh, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Yud-Heh-Vah-Heh, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámela sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse la ofrenda quemada, se acercó el profeta Elías y dijo, y aquí vemos la oración de Elías, pongámosle mucha atención. Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Elohim, palabra que traduce Dios, que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En la oración sabemos que no fue una idea de Elías presentarse ante Acab y proponerle que trajera a los profetas de Baal. Para nada, no fue iniciativa. Él había escuchado la voz del Todopoderoso que le había dicho que hiciese estas cosas. Como buen siervo del Eterno, había obedecido la palabra y en la oración testificaba para las personas que lo estaban escuchando. Y continúa la palabra del Eterno diciendo: respóndeme, Yud-Heh-Vah-Heh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yud-Heh-Vah-Heh, eres Elohim y que tú vuelves, y aquí hay una palabra hebrea, ajoraní, que significa hacia atrás, que tú vuelves hacia atrás el corazón de ellos. En la Biblia se ha traducido que tú vuelves a ti y no está mal traducido, pero en hebreo la palabra es ajoranid, que significa volver hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos por nuestro camino, haciendo nuestra religión, llega un momento en que el Todopoderoso te llama, te escoge y tú haces como una U. No sé si me escuchan algunos conductores cuando está la señal de la vuelta en U. Entonces, el Eterno vuelve hacia atrás, pero no caminando hacia atrás, sino que tú das la vuelta en U y vas de frente a encontrarte con tu Señor y Salvador. Entonces cayó fuego de Yud-Heh-Vah-Heh y consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que pasó en ese momento? Hasta las piedras fueron consumidas por el fuego del Todopoderoso. Recuerde, el Eterno también es fuego consumidor. Es amor, pero también es fuego consumidor. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yud-Heh-Vah-Heh es Elohim. Yud-Heh-Vah-Heh es Elohim. Versículo 40. Entonces Elías les dijo: agarren a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Kishón y allí los degolló. Es importante esta palabra degollar. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que Jezabel amenaza a Elías y le dice: te voy a hacer lo mismo. Y ahí aparece la palabra nefesh,
que mal han traducido como alma, no. ¿Dónde se degüella a una persona? En el cuello. Por eso sabemos que cuando aparece la palabra nefesh y le está diciendo Jezabel que le va a hacer lo mismo, la misma escritura nos confirma que la palabra hebrea nefesh traduce cuello, garganta o cuerpo o la misma vida, pero jamás alma.